Bueno, estamos aquí con la doctora Graciela Medina, quien nos va a hablar un poco más del síndrome del maltrato del anciano. Buenos días, doctora. Hola, buenos días, Jorge. Si quiere, comenzamos con la definición básica de lo que es el síndrome del maltrato del anciano. Sí, mira, está en el marco de lo que es en general, lo del síndrome del burnout, en general para para trabajadores del área de la salud. Este síndrome se ha estudiado en cualquier otro trabajador, empleado, directivo, etcétera, que tenga una gran carga de trabajo. Pero como podrás comprender, para algunas profesiones, pues el área de salud es muy importante en el sentido de que atiende a otros. Entonces es un poco similar a, por ejemplo, los profesores. En los profesores de cualquier nivel educativo, pues atienden alumnos. Entonces, cuando hay una relación interpersonal en donde el sujeto de estudio, el objeto de estudio es directamente otra persona, pues es mucho más, se presenta de manera más específica este síndrome, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en una serie de indicadores psicológicos que tiene que ver con el estar quemado, vamos a decirlo así, en el sentido de que no tienes energía suficiente ni de calidad para hacer el trabajo de ese nivel, ¿no? Entonces, ¿por qué? Precisamente por el exceso de trabajo, la persona no tiene suficiente entrega, no se siente que esté rindiendo al máximo de lo que podría dar. Es una situación, un sentimiento de despersonalización, en el sentido de cuál es el sentido, que pierde el sentido de su trabajo y del por qué está haciéndolo. No está muy consciente de las consecuencias ni de lo que está viviendo, ni cómo esto repercute, por ejemplo, en las personas que está atendiendo. Entonces la despersonalización es muy importante, la fatiga es otro, y uno de indicadores más emocionales que tiene que ver también con la negación a todo esto que te estoy comentando. ¿Existe algún factor predisponente que conlleve a un desarrollo prematuro o en sí al desarrollo del síndrome o del burnout del cuidador? Sí, yo creo que tiene que ver, te voy a hablar como psicóloga, pues desde la Claro. conformación de la personalidad, ¿no? Del profesional o del empleado o del técnico o de aquella persona que está haciendo o cumpliendo las veces en el área de la salud, por ejemplo, de hacer un trabajo, eh, puede ser técnico científico, no sé, pensando por ejemplo en un profesional tipo cardiólogo o anestesiólogo o cirujano, ¿verdad? Con una excesiva carga, en donde si tú dices, bueno, pues está en contacto con la operación o la intervención que esté dando, pero es sobre una persona, ¿no? Entonces, sí tiene esto, pues serias repercusiones, ¿verdad? El foco de la pregunta, ¿cuál es? Es ¿Algún factor predisponente? el factor predisponente. O sea, tú puedes decir, bueno, ya es el profesional, en esos ejemplos que te daba, eh, pero ese profesional, aparte de tener una identidad con su profesión, es una identidad profesional, pues esta reposa en una identidad personal, o sea, cómo está estructurada su personalidad. Si es una persona que su personalidad tiene ciertas características, es que luego se hacen clasificaciones de muy diversos tipos, pero hay, no sé, por decir algo, no tiene personalidad A, tiene personalidad B o C, o D, ¿verdad? En donde no tiene características muy fuertes, ni muy proactivas, ni muy extrovertidas, ni de mucha fortaleza yoica, ¿verdad? No es una personalidad A. Entonces, pues podremos pensar que a pesar de que ya es cirujano o de que ya es una enfermera súper calificada, no sé, ¿verdad? O un anestesiólogo, pues también le ha de haber costado tener este título, ¿verdad? Venciendo sus propios factores de personalidad un poco más débil, vamos a ponerlo así, ¿no? Que maneje más angustia, que maneje más algunos señales o rasgos de depresión o de estrés, ¿verdad? Lo supera, o sea, por sus características, lo supera, tiene el grado, ¿verdad? Se va a tener la responsabilidad de atender pacientes,
¿ok? Y entonces, ¿qué ocurre? Que la gran cantidad de trabajo, dependiendo de la institución o de las cosas a las que se comprometa en donde esté trabajando, así sea una cuestión particular, pues va a ser muy abrumadora. Entonces, el predisponente es la estructura de su personalidad, como algo predisponente. Otro factor predisponente es justo más social, es la institución en la cual está trabajando y cómo está acomodado en la cuestión de lo que le exige de carga de trabajo. ¿Cuántos pacientes? ¿Cuántos por día? ¿Verdad? ¿Con qué tipo de rendimiento? Etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro factor predisponente, la estructura. Hay otros, como por ejemplo, pensando en factores externos institucionales en donde esté elaborando, hay uno que es muy importante y que incluso ha sido estudiado, etcétera, que es la jerarquización en el sistema en donde está trabajando. Y de qué tipo de jerarquía tiene, si es una jerarquía muy autocrática o muy exigente, entonces va a ser mucho más alto su presión, la presión externa que tienen sobre él, y es un factor que pues va a ser eclosión en determinado momento. Y por ejemplo, ¿es muy diferente a lo que ocurre en aquellos que son cuidadores externos, que no son por parte de una institución, como los que cuidan, digamos, al anciano en casa, un familiar? Sí es diferente en el sentido de que la carga también es menor, ¿verdad? Al tener que estar, por ejemplo, en un asilo de ancianos o en un hospital público, en donde te piden que veas muchos pacientes y que atiendas muchos pacientes y con un pago no muy alto. Entonces, pues en el particular, el cuidante tiene menos carga en ese sentido, ¿verdad? A lo mejor pudiera tener una mayor remuneración, ¿verdad? Pero pues tendríamos que ver en qué tipo de institución particular está también, porque hay de diferentes economías o no sé, formas de estructurarse económicamente. Digo, yo he conocido instituciones donde atienden ancianos, por ejemplo, no sé, que le cobran a la familia del anciano, no sé, 5,000 pesos al mes, ¿verdad? Y los he visto muy estructurados, en lugares muy limpios, muy bien, pero tendríamos que ver también cómo está la salud mental de los cuidantes. Claro. Por ejemplo, ¿y qué tan alta es la incidencia de estos casos? Porque algo que encontramos era de que no muchos casos son reportados y los que sí no manejan un reporte ni una declaración bien hecha en los casos del asunto médico legal. Así es. Yo no he hecho más que una investigación el año pasado. La incidencia era alta, pero hicimos un sondeo con los cuidantes de diferentes instituciones de personas de adulto mayor, en donde sí lo cruzábamos con la variable de cuáles son las expectativas tuyas laborando en esto, y no eran personas que no estaban muy calificadas y que no tenían una expectativa tampoco muy alta, ¿verdad? Al menos en la población que estudiamos en diferentes centros particulares del área metropolitana y un par de ellos más lejos, ¿no? Hacia el sur. No sé, yo creo que no es significativo, no es representativo, tendríamos que hacer un estudio mucho más fino, ¿no? Estadístico, como para ver la incidencia, ¿verdad? Lo que sí es que ha proliferado, si tú te fijas en la red, hay muchos lugares ya de apertura para cuidante de protección al adulto mayor, en donde finalmente se está moviendo la población a tener estos centros asistenciales para los familiares mayores que no los pueden atender en casa, ¿no? Y ahí pues hay un terreno virgen para estudiar la salud mental de los cuidantes, ¿no? Claro que sí. Y por ejemplo, en estos casos que sí son reportados, ¿cuál es la presentación o cuál es el efecto que suele tener el anciano y cómo se reporta una vez que llega a la atención clínica? Sí, mira, por ejemplo, la identificación con la persona que cuida, o sea, del cuidante con la persona que cuida. O sea, no está tan consciente de que hay una identificación con esa persona, de tal manera que su propia persona, aunque sea de la etapa de madurez, adulto maduro, joven y adulto maduro, pero principalmente quienes cuidan a los ancianos son
etapa de madurez, que estamos hablando de los 30 a los 60 años inclusive. O sea, toda la década de personas que está viviendo los 30, los 40, los 50, y a mí me tocó ver en INAPAM incluso personas de 60 años cuidando ancianos, ¿no? Menos, no creas que muchos, ¿verdad? Pero sí me tocó entrevistar. Este bloque de población, ¿verdad? ¿Cómo lo viven? Bueno, identificándose con esas figuras de mayor edad, ¿verdad? Y por lo tanto, con las enfermedades, con el decrecimiento, no es propiamente el término, sino tampoco es involución, es el que ya no hay mayor vigor o ni en el sistema musculoesquelético, ni en el neurológico, en cuestión productiva de los ancianos, ¿verdad? Entonces, ese es un deterioro muy claro, porque mientras que los maduros todavía, pensemos en 30, 40, todavía pueden desarrollar potencial, no como los jóvenes, por supuesto, que estarían en su mayor punto de productividad física y mental, pero si todavía pueden desarrollar, pues se observa que no desarrollan todo lo que pueden, ¿verdad? Sí. Entonces, si están quemados o están en una cuestión de sentirse abrumados y despersonalizados, etcétera, pues menos van a tener un desarrollo personal de productividad, ¿verdad? Entonces, es como se presenta. ¿Qué ocurre cuando dejan de ejercer este rol de cuidantes? Pues haz de cuenta que yo lo vi muy claramente como una flor que la veías tú como marchita, y es como si al quitarle su gran carga de estar cuidando a otros, pero es como si floreciera de nuevo, ¿no? Él como persona, ella como persona. Entonces, esto es lo que se observa, digamos, fenomenológicamente hablando, ¿verdad? Que cuando está cuidándolo, la persona no produce todo lo que podría producir, y está contenta. Ahora, que en contraste con las personas que tienen muy asumido el rol, que pueden hacer una distinción entre el que cuido y yo mismo, ¿verdad? Entre que tienen muy claro cuál es su meta y vamos a ponerlo así, su vocación en ese punto de ser cuidante, pues se sienten muy contentos, se sienten muy realizados y te lo dicen, ¿verdad? Cuando yo empecé a cuidar gente, descubrí que era lo mío. Entonces, notas ahí las diferencias de los perfiles, ¿verdad? De la conciencia, de la claridad. O sea, yo no estoy diciendo que todo el que cuida ancianos le va mal en la vida, ¿no? Sí. O sea, yo lo que estoy diciendo es que hay veces lo hacen porque es un modo de vida, los contratan o ellos encuentran trabajo en eso, pero no es ni su vocación, ni están preparados o calificados para ejercer, ni tienen una personalidad en fortaleza como para cuidar a otros. ¿Y de qué manera se refleja eso en el cuidado? ¿De qué manera puedes verse eso en el paciente? Esa para mí es una excelente pregunta, porque imagínate, o sea, si no estás consciente de tu rol, etcétera, pues entonces cometes actos desde inconscientes hasta conscientes basados en una cuestión de actitud cínica, de maltrato al otro, ¿verdad? ¿Y apoyado en qué? Pues desde la ignorancia, de no saber cómo se cuida un anciano y respetarlo, hasta una cuestión moralmente insana, vamos a decir, ¿no? De maltrato al otro, ¿verdad? Por ejemplo, como en concreto, no cuidando la situación de privacidad cuando cambia al anciano, ¿no? O sea, lo trata como si fuera una cosa cuando estás tratando a una persona. Es un ejemplo, ¿verdad? O como no le hablan por su nombre. O sea, terminas diciéndole madrecita, madre, ¿verdad? O sea, ¿no? Entonces, hablando por su nombre, como el otro se siente bien y reconocido, ¿verdad? Sí. Pues teniendo la tolerancia para hacer los ejercicios o los juegos cognitivos que se le ponen a los adultos en estos centros, o los otros son ejercicios físicos de rehabilitación o de
mantenimiento, ¿no?, de su cuerpo, de sus extremidades, etcétera, los ejercicios visuales, etcétera. O sea, no lo hacen con calidad ni con conciencia de lo que se puede generar, sino lo hacen nada más en términos de entretenerlos, de entretenimiento y de pasar el tiempo. Pues no sé, a mí me tocó ver desde cuestiones tan sencillas como cuando las personas, porque se va bajando mucho el tejido que sostiene la placa dental, pues entonces la pierden, y la pierden entre la comida, entre el caldito que comen, ¿verdad? O que la sopa o lo que sea, y pues se la quitan, la recogen y luego no saben ni de quién es, se la ponen a otros, ese tipo de cosas, ¿no? Que dices tú, pues no están en serie, ¿verdad? Sí. Son personas diferentes. El individualismo. El individualismo respeta las necesidades de cada quien, etcétera. Esas son las cosas que se van perdiendo. El procurar cuestiones satisfactorias para el otro, que le vienen bien, el tipo de música, no sé, de cuidados, de preferencias, etcétera. Se descuida. Okay. Creo que sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora Graciela Medina. Se le agradece toda la información. Ojalá pueda ayudar con eso un poquito. Muchísimas gracias por su tiempo.